Buenas noches. Vamos a presentar la TA3, análisis e interpretación de estados financieros. Quien les habla es Juan Isabel Flores Velázquez. Índice, tenemos responsabilidad social, estados financieros, ratios financieros, análisis de estados financieros. Responsabilidad social, la empresa como responsabilidad social tiene un apoyo de asilo, que es al San Vicente de Paúl, que está ubicado en Lima, ¿no? Cercado de Lima, y con un porcentaje de 5% de 1960. La utilidad evaluada del año 2024, 39.194. Ahora vamos a ver el estado de situación financiera. Vamos a dar un pequeño análisis y resumen, ¿no? A este periodo 2024. Como activo corriente tenemos, ¿no? En un total de 79.547. Un activo no corriente tenemos un total de 8.560, ¿no? Con un total de activos que tenemos son 88.097. Ahora, en pasivo corriente tenemos 9.403 y en pasivo no corriente tenemos 9.403, ¿no? Que es el único que no hay ningún gasto. Y en total de patrimonio tenemos 78.693.60, ¿no? Total pasivo patrimonio tenemos 88.097, ¿no? Que acá habría una equivalencia, ¿no? Que con el total de activo y con el total de pasivo y patrimonio hay igualdad, ¿no? Y como resumen, ¿no? La entidad panificadora Espiga de Dorada, ¿no? Su financiera es muy buena, tiene una liquidez, ¿no? Y también un patrimonio considerable, ¿no? Que se posiciona favorablemente para enfrentar sus operaciones y futuras inversiones, ¿no? La estructura del balance está muy bien financiada, ¿no? Que tiene resultados muy positivos, ¿no? Ahora nos vamos a estados resultados. Estados resultados por naturaleza, como vemos en el periodo 2024, vemos como ventas netas, costo de ventas, lo cual nos da un margen comercial de 300.443.86, ¿no? Acá dentro de esto tenemos gastos administrativos y gastos de ventas, lo cual tenemos como resultado de utilidad operativa 56.543. Excedente bruto de explotación también tenemos, que vendría a ser porque no tenemos gastos diversos, ¿no? Ahora, nos vamos a los resultados de explotación, 55.593, y acá no tenemos ningún ingresos, ni costos, ni gastos. Le vamos resultados antes de la repartición de impuestos, ¿no? Que vendría a ser el mismo monto que bajamos, y el impuesto de renta es 16.400, ¿no? Con un resultado del ejercicio que nos tiene acá 39.193.67, ¿no? Lo cual nosotros hemos hecho una responsabilidad social a un asilo, ¿no? El 5% de nuestro resultado de ejercicio. Ahora capital social, ¿no? El análisis de la capital social, las acciones de capital social que posee la empresa son de 39.500, ¿no? Acciones todas valorizadas con las monedas nacionales, ¿no? Repartición de acciones, ¿no? Dentro de la repartición de acciones tenemos 5 socios que aportamos bienes dinerarios con un monto de 6.000 cada socio, ¿no? Y también tenemos un socio que aportó en bienes no dinerarios valorizado en 9.500, ¿no? Total de la empresa posee un capital de 39.500. Bueno, le doy pase al siguiente. Continuando con la exposición, vamos a analizar el tema de los ratios financieros. Como primer ratio tenemos el ratio de liquidez. En liquidez general hemos analizado lo que es el activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? Obtenemos un resultado de 8.53 unidades monetarias, lo que significa que la empresa cuenta con 8.53 unidades monetarias para poder cubrir sus obligaciones a futuro, ¿no? Sean de impuestos, sean pagos a proveedores, entre otros. Además, tenemos también una prueba ácida. La prueba ácida se excluye los inventarios con la finalidad de que ante una posible quiebra que tenga la empresa, se recupere mediante los activos que posee, ¿no? Y pues también tenemos
El capital de trabajo, la empresa cuenta con un capital de trabajo de 70.813, lo que significa que tiene capacidad para poder seguir operando y no depender de obligaciones de tercero, ¿no? Estos sean, por ejemplo, los préstamos. Ahora, el ratio de gestión. Dentro del ratio de gestión, nosotros evaluamos la rotación de los inventarios. La rotación de los inventarios, nosotros tenemos que nuestros inventarios van al mercado cada 4 días, lo que significa que durante el año 2024 eh, tuvo una rotación de 98,84 veces al año. Eh, También tenemos la rotación de caja y bancos. La rotación de caja y bancos, nosotros para analizar este tema, podemos decir que tenemos un plazo de 17 días para recuperar nuestra venta. Otro de los ratios es el ratio de solvencia. El ratio de solvencia nosotros evaluamos la estructura del capital. Para la empresa en el 2024 decimos que por cada unidad monetaria aportada por los acreedores, hay 0,1185 unidades monetarias, proporcional también a 0,1190. La razón de endeudamiento que posee la empresa, decimos también que 10,59% o 10,64% de los activos son financiados directamente por los acreedores, por los socios o accionistas. Otro de los ratios también que tenemos es el ratio de rentabilidad. El ratio de rentabilidad evaluamos el rendimiento sobre el patrimonio. Nosotros en el año 2024 hemos obtenido 49,39%, lo que significa que la empresa tiene la capacidad para generar utilidades a favor de los accionistas o de los acreedores. También tenemos el ratio de rendimiento sobre la inversión. Nosotros podemos decir que en el 2024, por cada unidad monetaria invertida, hemos obtenido, o la empresa ha obtenido un rendimiento de 44,15% sobre la inversión. También nosotros hemos obtenido un resultado de el margen neto de utilidad, lo que significa que para el 2024 la empresa, eh, por cada unidad monetaria que vendió, ha obtenido 3,06% de utilidad neta. Y por otro lado, también tenemos el análisis DuPont. El análisis DuPont hemos obtenido un resultado de 62,63%, lo que significa pues que por cada unidad monetaria invertida en los activos se obtiene un rendimiento de 62,63% o también proporcional a 62,68% respectivamente sobre el capital invertido. Y acá tenemos el análisis DuPont para el 2024 de la empresa Espiga Dorada. Como le mencioné anterior, obtenemos un rendimiento de capital de 62,63%. Bien, acá tenemos el análisis, donde el índice donde se indica los análisis que se van a tratar más adelante, ¿no? De la empresa Espiga Dorada SAC, que ejerció sus operaciones en el año 2024. Tenemos un estado de resultados de pérdidas y ganancias. En el año 2024 hubo un ingreso de 1.282.266, menos los costos de ventas que tuvo 981.822, restando nos da un margen bruto de 300.444. Se resta menos los gastos administrativos, los gastos de ventas, que nos da una EBITDA de 187.356, menos las depreciaciones, 950, y nos da un resultado de explotación de 188.306 negativo, restando los impuestos a pagar, que es 16.400, que nos da un resultado de ejercicio de 204.706, ¿no? Como bien en claro, acá vemos, analizando que la empresa, este resultado nos da un reflejo de la empresa Espiga Dorada SA, que se encuentra en el año 2024, que nos menciona que tiene una pérdida. No hubo incrementos, no hubo ganancias, sino más bien tuvo una pérdida. No,
Esto se da por el hecho que no tuvo ingresos financieros ni tampoco tuvo gastos financieros, ¿no? Pese a que la empresa tiene solvencia para pagar sus obligaciones. El diagrama refleja que en el año 2024 tuvo un crecimiento más de 1 millón y acá en este diagrama refleja que tiene negativo en el... No, refleja que tiene 16% negativo de neto. Y acá también vemos los ingresos de explotación, que está 1.282.266 en el año 2024. El margen bruto de 300.404 de debita tiene negativo, todo el de rojo es negativo, lo que tiene, y todo ello refleja acá en este diagrama. Continuando con la exposición, tenemos análisis de los costeos. En gastos, bueno, en este caso para el año 2024, que es el año que estamos realizando, en costo de ventas tenemos 981.822. En lo que son gastos personales no tenemos. Gastos de administración, 243.900. Depreciación tenemos 950, en donde tenemos un total de gastos de 1.226.672. Como siguiente punto tenemos lo que son los análisis de recursos humanos. Bueno, en este caso nosotros no presentamos porque no tenemos. Y aquí tenemos lo que es el análisis del balance. En lo que es activo no corriente tenemos 8.550. En activo corriente tenemos 80.217, teniendo un total activo de 88.767. En lo que es patrimonio neto y pasivo, tenemos patrimonio neto en un 39.500. Pasivo corriente tenemos 9.404. Y, y podemos obtener un total de patrimonio neto y pasivo 48.904. Bien, siguiendo con la exposición, mi nombre es Alejandra y en este momento voy a, bueno, a explicar el análisis de los balances, ¿no? En este caso podemos observar que la empresa presenta un fondo de maniobra de 70.813 con un ratio de fondo de 7.5, ¿no? Y donde vemos que la tesorería neta tiene 80.217. Hasta ahí podemos deducir que la capacidad, que la empresa presenta una capacidad para poder cubrir sus obligaciones a un corto plazo. Ahora, nos dice acá que su necesidad de fondo de maniobra está en negativo, con una negatividad de 9.404. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa tiene un enfoque en sus operaciones, ¿no? Lo cual nos dice, o sea, que la empresa es rentable, ¿no? Que es estable y que tiene liquidez y eficiencia financiera. Además, nos dice que la empresa no necesita un financiamiento. Eso es lo que nos dice, que la empresa se está valiendo por sí sola. Además, también nos señala en la parte de acá que tenemos un patrimonio neto de 39.500, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en sí, mayormente la empresa se está valiendo en un 90.4% de sus activos, ¿no? Y tenemos en sí una variación de maniobra en un total de 70.813, ¿no? Ya, pues como yo le indiqué, eso nos da como resultado que la empresa pues puede cubrir sus obligaciones. A ver, ahora, en el análisis del estado de flujos de efectivo, estamos observando, ¿no? En este caso, un flujo de efectivo de explotación, ¿no? Por un total de 55.594.
Esto a lo largo, antes de impuestos, se ha venido manteniendo con el mismo importe, por 55.594, donde esto se está reflejando de igual manera que la empresa no necesita financiamiento ni inversión. Adicional, esto ha reflejado una variación neta positiva, ¿no? Gracias, como ya lo dije, únicamente en este caso, resultado antes de impuestos. Ahora, asimismo, ¿no? Nos dice que esto está demostrando que la empresa presenta una autosuficiencia financiera y presenta la capacidad para poder tener liquidez con su actividad principal. Como ya sabemos, su actividad principal es su panadería y su pastelería. Asimismo, ahora, en la tercera diapositiva, que es su análisis de estructura financiera, podemos ver que tiene una capitalización y un ratio de autonomía. Ahí, en capitalización tiene un 0.8 y en sus ratios de autonomía un 4.2. Lo que sugiere, o sea, lo que indica es que la empresa tiene una baja, ¿no? Una baja dependencia de terceros. ¿Qué quiere decir? Que no necesita financiamiento por el momento. ¿Ya? Entonces, y que sobre todo presenta una estructura patrimonial sólida, fuerte, ¿no? Que la mantiene. Asimismo, estamos viendo que se está reflejando en la capitalización y sobre todo en la permanencia de capitales un 0.8, que quiere decir que la empresa está presentando estabilidad en sus recursos invertidos, o sea, que sus recursos están siendo bien invertidos. Pero estamos viendo que en la capacidad de autofinanciamiento está presentando una negatividad de 204.706. ¿Qué quiere decirnos? Que la empresa está teniendo tal vez pérdidas acumuladas. Y esto es debido a qué? A la falta de generación de utilidades retenidas. Como vemos, esto puede generar o afectar en las ventas y en los activos. En las ventas con un 0.2 y en los activos con un menos 2.3. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como son negativos, aunque la empresa pueda tener financiamiento, una buena cobertura financiera, ¿no? A largo plazo, ¿no? Quiere decir que su viabilidad operativa, ¿no? Puede tal vez sin financiamiento es limitada. ¿Qué quiere decir? Que no siempre la empresa se va a mantener con su capital o con sus activos, sino que en algún momento la empresa, mientras va a ir creciendo, va a necesitar algún financiamiento. En sí, bueno, como resultado de estas diapositivas, yo puedo reflejar que la empresa sí tiene una estructura financiera sólida, ¿no? También un patrimonio también fuerte, pero que tiene que en algún momento la empresa va a necesitar sí o sí un financiamiento de un tercero, en este caso de una entidad bancaria. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar del análisis de rentabilidad de Espiga. El análisis de rentabilidad ROA es de menos 230.6%, el de rentabilidad financiera es de menos 518.2% y el ROCE viene a ser de 191.8%. Esto nos indica que la empresa sí está generando pérdidas severas. Cada sol que estamos invirtiendo en activos, en capital, se está devolviendo en pérdidas significativas, ¿no? Esto está mostrando una ineficiencia total en lo que viene a ser el uso para generar la utilidad. Las pérdidas pueden deberse a lo que vienen a ser costos altos operativos o una fuerte caída en lo que son las ventas. En cuanto a márgenes, tenemos el margen bruto sobre ventas de menos 23.4%, el EBITDA que es 11.6%, el margen operativo que es 14.7% y el margen neto que es de 16%. Aunque la empresa está logrando un margen bruto operativo, o sea, que gana algo, ¿no? Después de sus ventas, está perdiendo dinero en lo que viene siendo cada etapa del proceso operativo y financiero, lo que nos está indicando que tenemos altos gastos operativos. Ahora, en el ratio de valorización tenemos el valor de rentabilidad, que es de menos 2.5%, 2.5. El valor global del 1 y del 2 son negativos. La empresa nos está generando valor para los accionistas. Todos los indicadores de valorización reflejan una pérdida de valor y esto puede impactar en lo que es la atracción del inversionista, ¿no? En cuanto a los ratios de liquidez, tenemos el ratio en 8.5 y los días de tesorería serían 22.5. Aunque estos indicadores de liquidez están altos,
lo que sugiere que la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. Esto podría ser resultado en invertir o no usar bien, ¿no?, los recursos. En rotación de activo total tenemos el 144.4 y en rotación de activo fijo 150. Bueno, esto nos indica de que se está calculando sobre una base muy pequeña de activos o hay algún error, ¿no? En cuanto a ratios de solvencia, tenemos el 9.4, la cobertura de endeudamiento es de menos 635 y la cobertura total es de menos 317. Pese a que aparentemente tenemos buena solvencia, la cobertura de deudas es negativa, lo que significa que los ingresos no están alcanzando para cubrir los compromisos financieros. En endeudamiento tenemos el 0.2, que es bajo, y una deuda de 100% a corto plazo. La empresa no está muy endeudada, pero toda esa deuda, como es a corto plazo, está generando lo que viene a ser presión para pagos, ¿no? Entonces es peligroso si no se genera un flujo de caja suficiente. Podríamos recomendar que esta empresa necesita lo que es una reestructuración operativa y financiera y que no basta con tener liquidez, ¿no? Sino que se está utilizando, sino que también se esté utilizando adecuadamente. Eso sería todo.